Por más de 20 años, los latinos, especialmente los mexicanos, se han reunido en la Iglesia Católica La Inmaculada Concepción en Durham, Carolina del Norte, para celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la patrona de México. Inmaculada Concepción es la iglesia católica más grande de Durham y ha sido el sitio del ritual desde el 1996, cuando la iglesia comenzó a celebrar misas bilingües para la creciente comunidad de habla hispana. Desde entonces, las festividades se han hecho más grandes e implican muchas más tradiciones simbólicas de México. Al centro de estas conmemoraciones está la fe en la Virgen de Guadalupe y su conexión con México. Según la historia, la Virgen de Guadalupe se le apareció a un humilde indígena llamado Juan Diego en las afueras de la Ciudad de México en 1531. La Virgen le aseguró a Juan Diego que ella era la madre de Jesucristo y le pidió a Juan Diego que construyera una iglesia en su honor en la misma colina donde ella se le apareció. Pero cuando Juan Diego entró a la Ciudad de México para decirle al obispo y a los sacerdotes lo que había sucedido, todos se rieron y lo menospreciaron, diciéndole que la Virgen jamás se le aparecería a un indio como él. Juan Diego retrocedió hacia su colina, donde la Virgen se le apareció por segunda vez. Juan Diego le relató a la Virgen lo que había sucedido con el obispo y los sacerdotes en la ciudad. Escuchándolo, la Virgen le instruyó a Juan Diego a poner rosas en su ayate y presentarlas al obispo y a los sacerdotes en la ciudad. Juan Diego no quería ser ridiculizado de nuevo, pero hizo lo que le instruyó. Cuando Juan Diego les mostró las rosas que llevaba en su ayate, los pétalos cayeron y revelaron una hermosa imagen de la Virgen. Al igual que Juan Diego, la Virgen de su capa era de piel oscura y tenía rasgos indígenas, lo que la hizo inmensamente atractiva para las comunidades indígenas y mestizas durante ese momento crítico de la historia mexicana durante el siglo XVI. La celebración de la Virgen de Guadalupe, conocida tradicionalmente como las Mañanitas a la Virgen, comienzan a última hora el 11 de diciembre, minutos antes de la medianoche. Cientos de mexicanos del área del Triángulo vienen a adorar a la Virgen de Guadalupe, muchos vistiendo trajes tradicionales de sus comunidades indígenas y otros vistiendo a sus hijos como versiones miniaturas de Juan Diego. Después de 20 años, las festividades en Durham se han desarrollado rápidamente, tanto que la celebración del 2016 contó con una programación de pre-mañanitas, donde miembros de la congregación le cantaron a la Virgen. Tan pronto como el reloj marcó las 12 para anunciar el 12 de diciembre, todos en la iglesia irrumpieron en la tradicional canción mexicana de cumpleaños, Las Mañanitas, aunque una versión especial para honrar a la Virgen. Después de las mañanitas, dirigidas por el coro de la iglesia, individuos y grupos locales le brindaron una serenata a la Virgen, mientras que mariachis contratados por la iglesia también la honraron con sus melodías. Varios grupos de danzantes aztecas también hicieron su camino a la Virgen, entrando al templo en 2 filas paralelas y cautivando a todos con su actuación. Después de 4 horas de serenatas a la Virgen, a las 4 de la mañana del 12 de diciembre, el párroco de la Inmaculada Concepción celebró una misa. Enseguida de la misa, 100 o más feligreses, cansados y con sueño, llenaron el espacio de bienvenida de la iglesia,
tomando café y comiendo pan dulce antes de que amaneciera para anunciar el nuevo día. Esa tarde del 12 de diciembre, los fieles guadalupanos, como se les llama a los mexicanos que creen en la Virgen, se unieron para una procesión por los barrios de Birch Avenue y West End que rodean la iglesia. La Virgen cabalgó en la parte trasera de una camioneta que cargaba a algunos miembros del coro, cuyas voces resonaban a través de altavoces. Detrás de la Virgen, cientos de latinos caminaron, siguiendo a la Virgen y dedicándole cantos tradicionales. Los danzantes aztecas siguieron bailando, sus pasos al compás de la música. De regreso a la iglesia, el pastor celebró una misa homenajeando a la Virgen con cientos de latinos presentes. Las celebraciones de Durham para la Virgen de Guadalupe son las más grandes en la región del Triángulo. Por supuesto, lo que hace que las fiestas en la Inmaculada Concepción sean especiales son los cientos de latinos que se reúnen para recrear las tradiciones de México en este estado del sur en los Estados Unidos. Los mexicanos comenzaron a migrar y establecerse permanentemente en Carolina del Norte a finales de los años 1980, en medio de serios cambios económicos en México y Carolina del Norte. La crisis de la deuda mexicana del 1982 empujó a migrantes mexicanos a los Estados Unidos justo cuando la reforma migratoria estaba siendo discutida entre congresistas estadounidenses. Esta ruta migratoria de México a Carolina del Norte no era infrecuente, pero era muy distinta de los destinos tradicionales. Mientras que la migración mexicana a los Estados Unidos desde el siglo XX se había dirigido principalmente a regiones del suroeste, áreas que habían sido México antes del 1848, con la década del 1980, migrantes mexicanos se establecieron en destinos no tradicionales, como los estados del sur de los Estados Unidos. El desarrollo en la fabricación y la agricultura industrial aumentó la migración laboral, especialmente de México. La historia de la Virgen de Guadalupe sirve como un recordatorio para los guadalupanos que viven en el paisaje racial y político del sur de los Estados Unidos, que su piel oscura y descendencia indígena es algo que se debe recordar y celebrar. Los emigrantes mexicanos que han llegado al sur de los Estados Unidos, algunos con vínculos directos con el indigenismo, se enorgullecen de transmitir estos rituales religiosos y culturales a la generación más joven, los que nacen en esta región del país y tal vez nunca han visitado a México. Esta celebración garantiza que las tradiciones y los legados mexicanos continuarán hasta en una comunidad de inmigrantes tan joven como Carolina del Norte.